Bienvenidos, bienvenidas a una nueva oportunidad para charlar en este programa que justamente se llama Charlas que Transforman. Hoy con Mauricio Riva, un counselor especializado en familia, en duelos, en consumos problemáticos. Así que estoy contento de esta charla, muy entusiasmado porque hoy vamos a hablar de un tema que realmente me da mucha intriga, así que a preguntar. A preguntar. Voy a poner un cachito a la cámara y ya se conectó Mauricio. Hola Mauricio. De a poco, de a poco. Impecable. Ahí estamos, hola Diego, ¿cómo estás? De principio de año, nos conectamos al toque. Muy bien, muy bien, muy bien. Lindo verte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Yo ¿Cómo muy bien, llegás? por suerte. Yo muy bien. Llegando, terminando fin de año, arañando, pero la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Empezando el año con proyectos, con proyectos laborales, con proyectos de mudanza. Bueno, hoy tocará duelo, así que vamos a hablar un poco de eso seguramente. Yo hablaba en uno de los podcasts, porque tengo un podcast que se llama Modo Presente. Si Ujú. no, ya mandé el chivo. Eh, que sobrevivimos el 2025, estamos en una oportunidad nueva, este 2026 nos permite arrancar de vuelta, eso está bueno, y entenderlo así, como una nueva oportunidad, ¿no? Mi sensación en 2025 fue, tengo una escena muy clara. Hace una semana atrás, un poco más, fuimos a ver Avatar, la nueva, la tercera, pero recuerdo en la primera Avatar, a mí me sorprendió mucho, y aparte es una película netamente filosófica, pero y cuando los humanos meten las grúas, esas excavadoras en la tierra, como en el fondo, y levantan y sacan y tiran todo, ¿no? En mi caso, 2025 fue algo así. Fue como que de fondo, ¿no? Como tirar, obviamente cambió muchas cosas, pero, y no solamente lo vi en mí, muchos consultantes con temas de cambios de raíz también, ¿no? Por eso, mientras pensaba en esto, más allá de haber sobrevivido y demás, creo que 2025 tuvo un significado de cambios muy profundos, muy espirituales también, ¿no? Sí, ni hablar que esto que vos me decís me grafica al laburante del campo, cuando ara la tierra la está preparando. Exacto, Entonces, eh, está la tierra preparada para sembrar cosas, ¿no? exacto. Ahora, cuando empezamos a hablar de qué podíamos charlar, Mm. y yo te planteé este tema duelo porque lo vi en una publicación de que vos solés hablar de eso, automáticamente me dijiste, sí, copado, resueno con eso, arrancamos y bueno, yo me reentusiasmé, porque cuando pensamos en duelo, pensamos en muerte, ¿no? Pensamos en algo que se murió, algo que no está, y me encantaría de que vos desde tu enfoque, primero que te presentes y desde qué lado lo estás Mm. hablando, ¿no? Me cuentes qué es un duelo Ujú, puntualmente. ujú. Bueno, yo soy counselor, terminé la carrera en 2010. eh, Mi especialización gruesa es en consumos problemáticos y claro, con el tiempo también hice dos especializaciones que están muy ligadas. Una especialización en duelo y otra especialización en pareja y familia. O casualidad, hablar de consumo problemático es hablar de pérdidas. Hablar de pérdidas es hablar de duelo. A mí me gusta mirar al duelo como un proceso. Y hoy hablábamos fuera de este vivo, esto de los consumos problemáticos. A mí me gusta abordarlos desde lo bio, psico, socio, espiritual. Y con un duelo pasa exactamente lo mismo. Un duelo es un proceso, a mi criterio, psicológico, emocional, relacional, pero nos ataca este proceso biológicamente, psicológicamente, socialmente.
y los que creemos, lógicamente, espiritualmente, porque muchas veces hay crisis de fe. Y no necesariamente un duelo implique la muerte. El duelo también es un cambio de estadio, como eh, la vida se encarga. A mí me pasa ahora, yo estoy definiendo en breve, tengo fecha, pero bueno, no sé, de mudanza. Y, y es un cambio tremendo. Y de hecho nosotros acompañamos este tipo de cambios, este tipo de crisis. No necesariamente tienen que ser pérdidas físicas, ¿no? Como muertes, por ejemplo. Ahora, capaz que lo que voy a decir es una burrada, pero en la antigüedad, cuando los caballeros se batían a duelo, se enfrentaban y luchaban donde el más fuerte ganaba, ¿no? ¿Cómo relacionás esto con el duelo como proceso ante una pérdida, dijiste vos? No sé si lo que voy a decir yo tal vez es una pavada, pero lo primero que a mí me viene, la primera palabra que a mí me viene con un duelo es rendirme. Y es la rendición. Más allá que lo que se resiste persiste y estas frases, pero lo primero que me viene a mí cuando hablamos de duelo es rendición, pero no rendición desde un lugar de ya está, me entregué, sino entrar en un proceso que requiere etapas, un proceso que requiere tareas para terminar de aceptar, no necesariamente me rindo y el duelo hace conmigo. Siempre decimos que hay dos tipos de duelo, un duelo normal y otro duelo que es un duelo complejo, complicado, ponele patológico. En el duelo normal es donde yo hago con la pérdida. Lloro, biológicamente no como o como por tres, no duermo o duermo todo el día, psicológicamente las creencias. Socialmente me distraigo o no veo a nadie, puedo estar en crisis de fe o no, espiritualmente. Hago con la pérdida. El problema es cuando la pérdida hace conmigo. Y ahí estamos pasando al otro proceso. O casualidad, yo lo veo muy similar hablando de consumo problemático. Lo que yo puedo hacer con la sustancia o con el comportamiento versus lo que el comportamiento o la sustancia hace o puede hacer conmigo. Con el duelo pasa exactamente lo mismo. Ahí es cuando hablamos de cronicidad de duelo. De cronicidad, o sea, que se perpetúa el duelo. Ujú, exacto, exacto. Entonces, esta rumia, hay un refrán sufí que dice que uno no puede evitar que los pájaros revoloteen sobre la cabeza de uno, pero lo que sí uno puede evitar es que esos pájaros formen un nido. Cuando hablamos de duelo crónico, eh, duelo complejo, duelo complicado, tiene que ver con esto, cuando la pérdida hace conmigo. Bueno, es un poquito también lo que hablábamos de esta adaptación y aceptación. Si uno se resigna, resignifica constantemente esto de que significó la pérdida, no está aceptando, no está adaptándose a esta nueva vida que planteamos en el título. Exacto. Justamente por eso me gusta la palabra resignar, porque me gusta descomponerla y es como volver a asignar, volver a escribir, volver a poner significado. El duelo, por supuesto que es un proceso, pero no se limita a la muerte física. Cuando hablamos de duelo, hablamos de reubicar. A mí me pasa. Hoy a mí me decís, pensá en baño, voy a pensar en el baño actual. Hasta mi cerebro tarda. Cuando esté en la nueva casa, seguramente voy a seguir pensando, si me decís pensar en un baño, Mauri, voy a pensar en el baño viejo, hasta que se readapta el cerebro y nos adaptamos justamente. Pero tiene que ver con reubicar lo perdido también en esta historia, ¿no? Pasa con la reubicación de un familiar fallecido, porque el doliente tiene que reubicar cuando se continúa, ¿no? Y obviamente las etapas cuando se pierden. Yo estoy acompañando a una chica que acaba de perder su trabajo y hoy justamente me decía,
estábamos combinando un cambio de agenda y me decía, me siento una inútil, siento que me despidieron, aparte quedó sin trabajo, le despidieron, y siento que soy una inútil, eh, y por momentos me siento que estoy arriba, pero por momentos siento que... Y esto también tiene que ver con el duelo, aparte que es muy reciente, ¿no? En realidad mi pequeña risa no fue porque me cause gracia, sino porque me siento totalmente identificado con eso. Por más que a veces uno toma decisiones de moverse de ciertos lados donde quizás era el límite, después cuando te encontrás en lugares distintos, buscás, decís, che, pará, yo antes estaba haciendo esto, o mi trabajo, no sé, capaz que cierta tarea dependía de vos y ya Ujú. no, y eso tenés que volver a adaptarte, esa adaptación, qué loco. Y también hay un cierto tipo de duelo, porque hice las tareas e investigué que podía preguntarte, que, que le llamamos simbólico. Sí. ¿Qué sería un duelo simbólico? Bueno, justamente yo escribí algo hace un tiempo atrás, lo tengo en mi perfil también, porque para mí, a mí me gusta mirar el duelo desde dos perspectivas. Una desde lo que es el duelo tangible, que es la pérdida. ¿M? Pierdo el estuche de mis lentes. Eso es la pérdida tangible, lo que puedo ver, ya no lo tengo. Pero ¿qué pasa? Si este estuche pertenecía a mi tatarabuelo y viene pasando de familia en familia, de persona a persona y todo, y me llegó a mí y me dijeron, cuídalo como si fuera tu vida, como oro, lo pierdo, hay una carga simbólica, hay una carga emocional que este estuche tiene. Entonces, muchas veces los duelos tienen que ver más a veces, ¿no? Pero con lo simbólico que con lo tangible, con lo real. Para mí, mudarme de este departamento, cuando que le hice obra, que significó muchísimo, significó una etapa también de estabilidad en mi vida, eh, también implica dejar atrás esto. Y no tiene que ver con lo racional, que me voy a algo más grande, que voy a tener una terraza hermosa, voy a tener mi consultorio. No va por eso. Va por lo que significa desde lo simbólico esta, eh, esta pérdida. Y hablar que te genera un gasto de energía. O sea, estar en el duelo y no entenderlo como tal, te hace luchar contra los molinos de viento, entiendo. Ujú. Sí, y yo siempre pongo el ejemplo, en breve, o sea, ya tenemos fecha, no me la acuerdo bien, pero junto con una colega amiga, Norma Esper, vamos a organizar, se está organizada en realidad, son unos seminarios sobre el duelo y el dolor. Y vamos a hablar sobre los distintos tipos de duelos. Y uno de los temas que yo abordo es el duelo por fallecimiento de animal de compañía, vulgarmente llamadas mascotas. Y muchas veces pasa que ese es un duelo no reconocido, es un duelo es un duelo hasta silenciado, ¿no? Como uno que te dice, ah, bueno, adopta otro perrito, cómprate otro gato, ¿no? Entonces es como, es un duelo no reconocido. O el duelo, por ejemplo, de un amante, o el duelo perinatal. Son duelos que muchas veces son muy simbólicos y la sociedad a veces se pone en un rol de, bueno, ya está, tenés otro hijo, como si fuera, tenés otro estuche, bueno, ya está, tenés otro trabajo. Eh, Puede ser autorizado o no autorizado, pero más allá de eso, a veces se complica porque lo que para mí significa un dolor, para otro seguramente no. Yo voy a decir algo que puede ser un poco cuestionable, pero es mi experiencia y es mi máxima autoridad. Yo lloré más la muerte de mi gata que la muerte de mi papá. Mi papá muere y a mí se me abrió la vida. Se me abrió la vida. Murió grande, porque no, fue el primer padre, ¿no? Uf. Sin embargo, lloré mucho más, porque fue un duelo muy simbólico, el duelo de mi gata. Y cualquiera puede escuchar, este flaco está re mal. Y la gestión del dolor, cuando te desborda, cuando eh, es tremendo. Simbólicamente es como un hijo.
en una charla en un evento social que estamos con psicólogos y con una psiquiatra con la que trabajamos, ¿no? O sea, dentro del dispositivo, pero un evento social, un casamiento. Esta mujer, esta psiquiatra decía, yo a mis hijas las adoro, las amo, pero la muerte de, no me acuerdo el nombre de la perra, me destrozó. Entonces no es solamente, no, bueno, él no tiene hijos, entonces no tiene nada que ver. ¿Qué quiero decir con esto? Lo simbólico muchas veces toma un lugar que los otros justamente no lo ven, porque no estamos en esa mirada subjetiva. Para, para alguien puede ser un gato, para alguien puede ser un trabajo. Desde el psicoanálisis también se habla de que el duelo tiene que existir y que tiene que Ujú, durar determinada cantidad de tiempo con determinada cantidad de etapas, ¿no? Obviamente sin ánimo de desautorizar esto. ujú. O- Cualquier persona podría decir, che, pará, si no lloraste a tu padre, en algún momento lo vas a tener que llorar, o va a salir de otro lado, o qué sé yo, va a explotar en una... Ojo, yo digo, lloré más. A mi papá yo lo lloré. El tema es eso. Digo, está bueno esto, ¿entendés? O sea, esto de desde qué lugar nos paramos en función de ese dolor. Yo a mi papá lo lloré, y me preparé, de hecho estuve yo en el momento que él murió, acompañando ese momento tan íntimo. Por eso también fue muy loco, aparte me quedé con él un tiempito después de haber fallecido, hasta que vinieron mis hermanas, mi mamá, mi familia, o sea, yo me quedé con él, acompañando ese cierre. Bueno, igual vos hablaste de subjetividad para vos, a tu manera, Exacto, así, y para exacto, vos, exacto, impensable. exacto, exacto. Hay gente que no puede. Entonces, por eso digo, cuando hablamos, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Esto del tema de duelo simbólico, tiene que ver con lo que para mí significa dentro de mi subjetividad este dolor. Más allá del tiempo, lógicamente hay un tiempo prudencial, año y pico y demás, donde uno tiene que tener esas tareas de reubicar, hay que pasar, por así decirlo, como de este shock inicial a esta reorganización, por así decirlo, ¿no? Como está esta desorganización primera, caos, y después, bueno, todo esto lleva un proceso, lógicamente. Primeras fiestas, ¿no? Primeros eventos, eh, preguntas, qué sé yo, tantas cosas que aparecen en los duelos. Antes se me viene a la cabeza, esperando la carroza, la película, que antes las familias guardaban el duelo y no se podía ni siquiera poner música en la casa porque estábamos de duelo. Ahí hay como una suerte de error de concepto, porque eso sería el luto, el vestirse de negro, el llevar la cinta, no ir. Ahí estamos hablando de luto. El luto es lo que te prohíbe. El duelo es el proceso. El luto sería como una acción, por así decirlo, dentro del duelo, ¿no? Esto de visto de negro eh, por tanto tiempo, ya casi está como hasta en desuso, ¿no? Pero eh, tiene que ver con una comunicación social de que estoy en duelo, ¿no? Entonces, Bíblicamente se tiraban ceniza y se rasgaban las vestiduras. De ahí viene el, ay, se rasgan las vestiduras. las vestiduras. Algo, o quedás maldito o lo que sea, se rasgaban las vestiduras y mostraban que estaban en ese luto. Wow. ¿Qué rol puede llegar a jugar la familia, las personas de apoyo, la gente que está alrededor de quien está en duelo, ¿no? De quien está duelando? Porque también tiene que ver con la empatía, la comprensión, la aceptación de eso que le pasa. La familia es clave. La familia es clave. Precisamente porque a veces se puede hasta complicar un duelo eh, sin el abordaje de los dos. Yo me acuerdo que, bueno, yo atiendo, en realidad una chica que su motivo de consulta original había sido por fallecimiento de su mamá, por COVID, todo, que fue todo un tema también esa etapa de confinamiento y de pandemia. Y, y claro, su problema también era seguir con todo lo que implicaba su vida, esposa, madre, eh,
Sin embargo, está con un dolor. Y también tu trabajo, ¿no? Entonces, claro, acá te casás y te dan 15 días de licencia o más. Muere un familiar y tenés dos, como mucho tres. Y Entonces, si es un familiar directo, exacto, socialmente no está muy aceptado el tema de la muerte porque no, no nos gusta, no queremos hablar de nuestra finitud. Entonces, creo que de esto se trata, que la familia pueda acompañar. Hoy no miramos mucho también, ¿no? Como, bueno, ya va a pasar. Bueno, a veces la familia también tiene que tomar este rol de, entiendo, acompaño en la etapa que está esta persona duelando. Y lo que ¿podemos, duela. podemos definir teóricamente las etapas del duelo o Sí, no son tan estructuradas? no son estructuradas. Una autora, Elizabeth Kubler-Ross, mencionó 5 etapas que tienen que ver más que nada con el proceso que uno pasa, pero más allá de las etapas, está bueno entender que todos en algún aspecto atravesamos esto, ¿no? Cuando aparece Kubler-Ross mencionó 5. A mí me gusta alternarlas, intercalarlas, no son lineales, pero me gusta, las nombramos. La primera es la negación, que la negación está, digamos, como. Y la negación no es, acá no pasó nada. La negación es como, tardo en entender, es como seguir poniendo en la mesa el plato para el fallecido o el que no está, ¿sí? A veces es más difícil, cuando hablamos, por ejemplo, de separación, entender esto, ¿no? Que esta etapa de negación, con la muerte física, eh, uno acepta, es como, no le queda otra, pero la negación es como que es un poco más reducida. Pero cuando es una discusión de pareja, una separación, por ejemplo, es como, bueno, llamo, mando mensaje, me responde, no me responde. Entonces es como que esa negación es como que se extiende, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se equivocó, vuelve, ¿no? Negación también puede tener que ver con esto de decir, escucho los audios que tengo hace 2 años guardados porque siento que está más cerca quien se fue o Exacto. Que ojo, cada uno tiene ese proceso. El tema es que esta es la primera etapa. Uno no puede quedarse después de años en esta etapa esperando que vuela, porque ahí volvemos con este concepto. Es lo que la pérdida está haciendo conmigo. La segunda etapa, Kubler-Ross la define como la ira, ¿no? Como esto de la bronca de, "Oh, no, esto no va a terminar más. ¿No? O sea, por un lado es, no creo que me esté pasando, o esto de por qué a mí, y la ira es esto no, y ahí es cuando uno conecta, ¿no? Como a mí me gusta la- alternar la cuarta por la tercera, pero no importa. Kubler-Ross la tercera la llama la negociación. Es como, ¿por qué no puedo encontrar esta solución, ¿no? Es como, entonces, negocio. Cuando me doy cuenta que es irreversible, automáticamente entro en lo que llama depresión. Kubler-Ross la llama depresión, pero es la depresión anímica, ¿no? No desde lo patológico. Entonces, es esto de no vale la pena nada, no tengo ganas de nada, ¿para qué voy a mover fichas? Sí. Y lógicamente, después está qué es lo que yo puedo hacer, que es la aceptación. O sea, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. A mí me gusta muchas veces intercambiar la ira, después la depresión o la tristeza, esta angustia, ¿no? Pero bueno, ¿se puede duelar algo que todavía no perdí? sí, los autores hablan de duelo anticipado o preduelo. Por ejemplo, yo, por un lado, estoy duelando, digamos, este proceso, pero en paralelo, yo tengo una perra que tiene 13 años y tiene artrosis y no quiere decir con esto ponerse, uy, qué mal, pero es eso. Cuando mi papá estaba internado y estaba complicándose, uno va preparándose, entre comillas. Ahí hablamos de preduelo, de un duelo anticipado.
porque sabemos que en algún momento va a llegar. En realidad, Séneca decía que desde el día que nacemos nos encaminamos directamente hacia el día de nuestra muerte, cosa que tranquilamente podríamos hacer un preduelo de nuestra propia vida. Eh, ni vos ni yo estamos exentos de que hoy, mañana, la semana que viene, podamos dejar de existir. Igual yo tengo una teoría respecto a eso, teoría, lo he pensado. Digo, cuando uno se va acercando a esa edad donde vos decís, como que se va amigando con la idea y terminás aceptando de, bueno, me quiero ir, me voy a ir. Pasaste por todas las otras etapas. En tu adolescencia quizás negaste, después te enojaste porque, no sé, te duele la pierna y ya arrancás Por- enojándote. ¿Eh? exacto, porque el concepto de finitud en la adolescencia no existe. Ni Para cerca. nosotros, para nosotros, el concepto de finitud, que eso de la pandemia nos trajo un poco esto, ¿no? Como, epa, mañana me puede tocar a mí, porque había gente joven que moría sin ninguna patología de base. Entonces, esto también es interesante para tenerlo en cuenta. Lógicamente, alguien que está transitando sus ochentas o noventas, lógicamente, está más cerca del final de vida. Entonces, esa crisis está ahí nomás. ¿Lo definís como crisis? Sí, como crisis vital, como crisis vital. Eh, Pero todo, la finitud no es una crisis vital también en nuestra adolescencia. no sé, no sé. En realidad yo pienso en crisis vital como las tareas que tenemos que atravesar según la etapa vital en la que estemos, ¿no? O sea, un adolescente, a no ser que esté rodeado, digamos, como de muerte pero es raro que el adolescente piense en la muerte. De hecho, la conducta adolescente es como que se revela por completo, conductas de riesgo, ¿sí? Entonces, no hay una conciencia en función a la finitud. Esto es mi mirada, ¿no? Como, Sí, igual tiene todo el sentido. y Y, sí, sí, lógicamente, una persona muy mayor, en contrapartida, no va a hacer algo que podría hacer un adolescente. No hay conducta de riesgo. Ya la vida es un riesgo en los noventas. lo veo muy gráficamente, yo fui papá a los 16 para Oh, 17. Y fui papá hace muy poco, con mis 35, y veo totalmente distintas las conductas. En ese momento por ahí no me preocupaba, ahora el nene por ahí, no sé, se tropieza y uno ya, ay, que no se en ese momento bueno, lo sacudía y que siga, ¿viste? Era como que uno tenía la conciencia puesta en otro lado. Ahora, totalmente. ¿qué parte tiene la responsabilidad, ¿no? La habilidad de responder ante un duelo? O sea, ¿qué parte tengo yo? Mañana fallece un ser muy querido, listo, entro en el duelo. Ujú. Automáticamente negación, no le puede estar pasando esto a mi padre, a mi madre o a mi primo. Empiezo el proceso. Ahora, ¿qué parte tengo yo de responsabilidad? En expresar emociones, en no racionalizarlas, porque están estas tareas en el duelo. Hay tareas que se cumplen y que necesitan ser cumplidas, pero que necesitan ser atendidas. De esto se trata. Digo, aceptación de la pérdida es la primera tarea, pero después tenés que expresar las emociones y el dolor. No podés reprimírtelo. Y en el mientras tanto, las emociones que son bronca, culpa, preguntas, la tristeza, llorar, miedo, en el mientras tanto también te vas como adaptando a la nueva realidad. Entonces, es un proceso. Pasás primero la negación, después empezás a aceptar esa pérdida, ¿no? Como el shock es, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, pero después empezás a expresar las emociones, podés hacer un espacio de desarrollo personal o con familia, con amistades, sacarlo, ¿no? Como que no queda adentro. Expresar las emociones y el dolor, porque el duelo duele. Y después, lógicamente, viene este tema de adaptarte a esta nueva realidad. Y ahí sí tenés que recordar el tema de fotos,
resolver asuntos pendientes, racionales y emocionales. Hay algunas personas que en la tumba cierran temas personales que le quedaron, ¿no? Mm. Y en esa desorganización que vas reordenando y reorganizando, bueno, ahí es donde reubicás emocionalmente al fallecido o al ausente. O sea, pasás desde esa negación a la reubicación del, de- tiene un nuevo lugar, ¿no? Como, y ahí sí se trabaja, por supuesto, eh, digamos eh, como hasta con la familia, qué sé yo, como hasta temas de perdón a uno mismo por no haber hecho, culpa, o sea, mirándolo de afuera, yo siempre digo, eh, el duelo tiene algo que no, tiene dos tiempos que no pueden ir en diferencia, ¿no? No pueden ir a destiempo. Un tiempo externo y un tiempo interno. El tiempo externo es el tiempo que va pasando, el tiempo cronológico. Si yo me pongo a dormir en coma inducido por un año y medio, cuando me despierte, apenas empezó este duelo, cuando me despierte, voy a tener que atravesarlo. Entonces, lo ideal es que ese tiempo externo coincida con el tiempo interno. Y ahí va a colación la pregunta que tenía preparada para después, es esta cuestión de la persona que se encuentra de golpe con un duelo enfrente y quiere evitar sentir. Entonces entra quizás en conductas del tipo adictivas. Esta, Sí, esta para anestesiar el dolor. para tapar el dolor. Sí. ¿Qué me puedes contar de eso? En tu experiencia, en... La vida misma, digo, la vida misma, lo vemos permanentemente. Eh, generalmente cuando trabajamos con personas con conductas adictivas o con consumos problemáticos, ya sean sustancias o comportamientos, si uno escarba un poquito, hay algún duelo no resuelto. Siempre, siempre. Hay algo, o algún vínculo, algún trauma que quedó. Y claro, tal vez esto de, no, no, hay que ser fuerte, hay que salir, y eso queda ahí, como que queda pendiente, como queda enquistado en un lugar, y lógicamente conductas adictivas o todo lo que tenga que ver con evitar el dolor, eh, tiene que ver con eso. Y ojo, no solamente la conducta adictiva, hasta ocuparme de todo el mundo, el famoso ayudadicto, ¿no? Como todo lo que pueda hacer que yo me escape de mí. Justo empecé a dar una especialización en codependencia y vínculos adictivos, eh, y una de las cosas que se plantea desde la codependencia es el rescate, el cuidado en exceso, ¿no? Con esto de me anticipo a lo que el otro quiere y estoy, claro, me distraigo y me olvido de todo el mundo y me olvido de mi propio dolor. Entonces está bien un poco de ayudar, el altruismo, pero ojo, porque estoy utilizando esto para escaparme de algo, lo mismo que con una conducta adictiva, con una sustancia o con un comportamiento. Tal cual, es como, como no querer escuchar lo que el dolor te está viniendo a decir, algo así. Y ahí es, justamente, volvemos con esto que hablamos al principio. La pérdida está haciendo conmigo. Yo no estoy haciendo con la pérdida. Ese es el desafío. Mauri, ya para ir cerrando, ¿cómo vamos a como dejar los tips de Doña Petrona, ¿viste? No, no desde un punto de vista tan profesional, pero sí como ser humano común y corriente, ¿cómo acompaña a una persona que está duelando? ¿Cómo hago yo, paso uno, para decir, bueno, esta persona se perdió el trabajo, esta persona le cambió la situación económica y esta persona perdió un familiar? ¿Cómo hago yo? Te voy a decir algo que es para todos, ¿eh? Más allá de que los que acompañamos personas y demás. Cuando decimos que el duelo se acompaña, se acompaña. Y acompañar no es querer cambiar cómo está el otro.
es muy común esto de, bueno, dale, vamos, vamos, vos podés, va, no, no llores, no, no. Bueno, pensa, ya le queremos solucionar la vida con algo. Estamos interfiriendo en ese proceso de dolor, porque precisamente lo que esta persona está duelando también tiene que ver con lo simbólico. Para mí, perder el trabajo tal vez es, un trabajo, qué sé yo, jajajaja, ojalá. Y, pero para esa persona es la vida. Alguien que es lo que hace. Yo soy lo que hago, yo soy director de tal multinacional, que tú, de repente me echan, me descartan, no hago, no soy. Pero puedo decirle, bueno, ya está, ponete a laburar de lo que sea, mirá qué suerte, te pagaron plata, guau. Estamos acostumbrados a evitar, porque la sociedad evita el momento de dolor. Entonces, para el común de los humanos, de todos nosotros, vení, llora, acá estoy. ¿Qué necesitas? Yo atendía a una señora hace mucho tiempo atrás, y ella venía al consultorio, se sentaba, ella me pagaba antes, entonces me daba el dinero, se sentaba con su cartera así, y se largaba a llorar. Por muchos encuentros, por muchas entrevistas, yo estuve casi en silencio, porque era el único lugar donde ella podía llorar. El marido la había engañado, se había ido, ella con 2 hijos chicos, caos, caos. Y yo estaba ahí. Entonces, primero, entender que a nosotros nos moviliza también el tema del duelo, que le escapamos. Es una Nos sensación, incomoda. eso te voy a decir, es una sensación totalmente incómoda. Se me viene a la cabeza por ahí situación. Mira, lo voy a contar, espero no lo estoy viendo, no voy a decir nombre ni nada. Mi mejor amigo de toda mi adolescencia, muy amigo, se le muere el papá. Para él fue obviamente tremendo, murió el papá, que era quien se hacía cargo. Yo no lo pude abrazar, no le pude decir nada. Y de hecho perdí esa amistad por esa situación, obviamente. Tu mejor amigo no va al velatorio de tu padre, no te viene a decir nada. Yo sé que lo perdí a esa amistad por esa actitud mía, pero a mí me incomodaba mucho la idea de no poder decirle nada que lo haga sentir bien, ¿no? Estamos hablando de un Diego, en mi caso, de 13, 14 años, ¿no? Sí, sí, Pero digo, ese Diego de no poder darle la solución a su mejor amigo, y decir, loco, bueno, dale, y abrazo, no, no me salió, no pude, me distancié, perdí esa amistad. Eh, entonces pienso, y lo que se nos enseña, ¿no? En esta cuestión del humanismo, de la presencia, el estar, ujú. el sostener la linterna, ¿viste? Y que el otro camine. Por eso es importante esto del acompañamiento familiar, pero entendido que a todos nos moviliza esto. Sí. Es cierto, cuando uno es chico, tal vez no tiene esas herramientas, o también tenemos incorporado esto de lo que recibimos de arriba, ¿no? De nuestros padres. Entonces esto de, no, no llores, eh, los hombres no lloran, tantas cosas que nos han metido como para tapar el dolor, como lo que sea. Llorar significa debilidad, mostrar los sentimientos, exponerse, vulnerarse. Digo, todo esto tiene que ver con eso. Aparte, digo, aparecen las comparaciones, ¿no? Pienso en personas que por ahí apuran ciertos duelos o pretenden apurar porque en su experiencia no fue tan así. Ujú, Entonces, da, tanto a llorar, perdiste ese laburo, no joda, no sé, es otra cosa. Eh, totalmente. vos lo dijiste, pero digo, el apuro también hace que la otra persona, no sé, como que anula cierta el proceso del duelo. Vos sabés que en una de las charlas, una colega terapeuta dijo que el duelo es esa persona que viene con las valijas hechas, que hay que prepararle una habitación adentro de uno porque se va a quedar un rato largo. Es el habitante incómodo. Totalmente, porque viene, pero viene a rompernos. No es como que viene, uy, qué bueno, quédate todo lo que quieras. No, 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 no. Viene, te invade. Y bueno, era para terminar,
la idea no era hacerla tan largo, pero digo, ¿qué pensás de acompañar el duelo viste que ahora todo es, bueno, tomate esto para dormir, tomate esto para despertarte, eh, es sano, no es sano. Está bien, nosotros no somos quienes para hablar de farmacología, pero digo, desde tu punto de vista humanista, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay veces que el cuerpo puede regular solo y hay veces que el cuerpo no regula. Entonces, cuando no regula, hay que recurrir a un médico. Es simple. Hay veces que no todos estamos preparados para enfrentar un dolor tan grande y hay veces que podemos caer en una depresión y es necesario tomar un antidepresivo o algo y no está ni bien ni mal. Pasa que son respuestas biológicas diferentes. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Bio, psico, socio, espiritual, no me lo olvido más. Exacto. El duelo atraviesa eso. El duelo atraviesa eso, a mi criterio, ¿no? O sea, biológicamente por esto que hablamos recién. Psicológicamente lo mismo, ¿no? Con todos los sistemas de creencias, como estamos permanentemente con culpa de lo que dije, lo que no dije. Social, puedo aislarme, me voy a mi cueva, me convierto en un ermitaño y nadie me diga nada. Y espiritual. Con la muerte de mi papá, yo tuve una crisis muy fuerte de fe. Y ahí fue donde yo empecé a dudar muchísimo de la fe, de la religión, y vino a partir de la muerte. Entiendo de que todas las religiones en algún punto colocan a la muerte como una mejora dentro del hombre, como tal. Exacto. No se quiere morir nadie, pero todos te ponen. Mauri, gracias por esta conversación. Creo Un que placer. fueron pasando, no hubieron tantos conectados, pero sé que este video lo van a seguir viendo. Sí, por supuesto. Y cuando quieras, repetimos, hablamos de otros temas. Me encanta y un placer siempre, Diego, un placer. Me encantaría que cuentes, sé que estás con un proyecto importante que empieza mañana pasado, no sé. Eh, Empecé ayer en realidad. contame un poco. Estamos dando, junto a Huellas para el Encuentro, la especialización en codependencia y vínculos adictivos. La verdad que es algo para mí, bueno, yo estoy formado también en codependencia y lo estamos haciendo en el espacio desde este espacio que se llama Huellas para el Encuentro de Norma Esper. Ayer tuvimos la primera clase, un grupo hermoso. Para el que quiera sumarse todavía estaría a tiempo. Es Eh, counselors, ¿Cómo? es para counselors. Para counselors y en realidad es para counselors, para toda persona interesada, porque aparte hay tema teórico, pero lógicamente hablamos desde la práctica y reparamos todos en nuestra identificación de codependencia, y para estudiantes avanzados también de counseling. Pero es una linda especialización con miradas actualizadas, trabajamos mucho el tema bueno, también trabajaremos, ¿no? Por supuesto, el tema de apego, heridas, el impacto en la vida adulta y demás. Así que está bueno, está bueno. Para el que tenga interés, lógicamente me puede escribir y vamos bien. Está muy bueno. Yo lo quiero hacer. Así que bueno, Mauri, gracias por todo. A Un vos, abrazo. Diego, un Gracias a los que. placer. Y la Muchas semana, gracias. la semana que viene te cuento que vamos a estar con un coach. No quiero meter la pata, no me acuerdo bien el apellido, pero Pablito, que vamos a hablar sobre. Soy un desastre. Un desastre. No, afecciones emocionales, ahí está. Afecciones emocionales. Uh, Vamos a hablar la dale, semana que viene, así que todos más que invitados. ahí estaremos. Chao, Gracias, Mauri. Diego. Un fuerte abrazo. Que tengas buena semana. Y gracias a los que estuvieron también presentes. Abrazo enorme. Chao. Chao, Diego. Gracias.